Hola a todos, bienvenidos al cuarto módulo de la materia Sociología General. En el día de hoy vamos a trabajar los temas correspondientes al módulo 4, pero antes de iniciar quiero presentarles el esquema conceptual de la materia. Los invito a que veamos el esquema conceptual. Esquema que a lo largo de todos los módulos los hemos ido viendo, los hemos ido trabajando, por lo tanto voy a mencionar brevemente el recorrido sobre el esquema conceptual. El primer módulo, que lo trabajamos de manera conjunta, trabajamos acerca del orden social, el cambio, el concepto de sociología, el concepto del rol del sociólogo. Por último, hicimos la distinción entre la sociedad tradicional, la sociedad moderna. Eso correspondió al primer módulo de la materia, que tuvieron la oportunidad de tener la clase conmigo. En el módulo número 2, en cambio, trabajaron con la profesora Virginia Romanuti. Allí los distintos conceptos sobre cultura, socialización. Tuvimos la posibilidad de compartir un debate sumamente interesante durante el transcurso de ese módulo. Y en el módulo 3, a su vez también con la profesora Romanuti, trabajaron acerca de la estructura social y la interacción social dentro, valga la redundancia, de nuestras sociedades, ¿sí? Allí trabajaron a través de distintos ejemplos toda la temática vinculada a la relación social. Bien, y en el módulo 4 trabajaremos en el día de hoy en los conceptos vinculados a la estratificación social, a la movilidad, vinculado a el sistema de clases. Vamos a trabajar también acerca de la estratificación global y las distintas comparaciones o apreciaciones que podemos realizar acerca de nuestra sociedad global. Bien, para ello los objetivos que hemos trabajado en el transcurso de la materia y que vamos a terminar en el día de hoy es, por un lado, comprender la importancia de la sociología, como así también comprender la estructura dinámica de las sociedades, incorporar los conceptos vinculados a las teorías, a los análisis teóricos, las distintas perspectivas. Por otro lado, también incorporar estos conceptos vinculados a los métodos, vinculados a la generación del conocimiento dentro de la sociología. Ahora bien, vamos a pasar ahora sí a ver el esquema conceptual del módulo 4, el módulo que nos convoca en el día de hoy. Rápidamente les comento que el esquema y la estructura de la clase se va a focalizar en una primera instancia en relación a los sistemas de estratificación social. Allí trabajaremos distintos sistemas, brevemente los mencionaremos, sistemas que ustedes ya han estudiado y han tenido oportunidad de trabajar. Vamos a hacer un hincapié en el sistema de clases sociales. Vamos a trabajar con 12 ejemplos puntuales este concepto de movilidad social, para luego en el segundo bloque iniciar los conceptos vinculados a las explicaciones sociológicas de la estratificación social, como cada uno de los paradigmas que nos acompañan durante toda la materia, los paradigmas clásicos, algunos de ellos, otros contemporáneos en la generación de conocimiento, han aportado a este concepto de estratificación social. Y por último, vamos a trabajar esto que hace unos instantes les mencionaba, acerca de la estratificación global, como el ámbito de construcción del conocimiento nos presentan dos teorías muy relevantes como aporte a la explicación de distintas problemáticas como son las desigualdades y la pobreza en el mundo. Bien, los invito a ver ahora los objetivos correspondientes al módulo del día de hoy. ¿Sí? Por un lado, vamos a buscar el objetivo de adquirir los conceptos de estratificación social, como así también el significado desde cada una de las tradiciones sociológicas. Y por último, vamos a reflexionar a esto de lo que yo hace instantes les decía, sobre las distintas teorías de estratificación global. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con la clase puntualmente. Y antes de iniciar con los sistemas de estratificación, es importante que presentarles
esta escena. Habitualmente muchos de nosotros cuando compartimos en distintos ámbitos como las ciudades o entre amigos, solemos dar el concepto en términos de, o la opinión en relación a una persona de que si pertenece a una u a otra clase social. Muchas veces teniendo en cuenta la forma en que visten, la manera en que, hablan o los lugares a los cuales asisten, tendemos habitualmente y desde el sentido común a identificar o a ubicar a esas personas en determinados segmentos de la sociedad. Algunos que tienen características que resultan como más atractivas que otras en términos de lo que puede ser la vinculación a ese grupo de pares en el cual uno está, interactuando, ¿sí? Como uno muchas veces juzga desde ese grupo o desde esa opinión grupal, individual, desde esas concepciones, de esos valores, de esas creencias, a otras personas y tiende a ubicarlas en determinados segmentos sociales. Ahora bien, esa tarea que muchos de nosotros hacemos de manera habitual y lo hacemos a su vez de manera espontánea y desde el sentido común, como yo les decía, en sociología significa estratificar, ¿sí? Pero significa estratificar a la sociedad, estratificar a los individuos, clasificarlos teniendo en cuenta criterios objetivos, ¿sí? Esta clasificación, esta jerarquización que se hace en sociología de las personas en una sociedad se hace bajo criterios objetivos que define el propio investigador, en el cual decide abocarse a un determinado estudio de estas características. Por lo tanto, quería dejar planteada esta idea de el sentido común, cómo se aleja a la verdadera concepción o a la verdadera construcción que se realiza en sociología. Ahora bien, cuando hablamos de estratificación estamos hablando de una caracterización de individuos y estamos hablando a su vez que esa caracterización tiene ciertas características comunes, ¿sí? Esas personas que se encuentran en un determinado grupo o en un determinado espacio que tienden a compartir esas características que hemos definido anteriormente, también se realiza una jerarquización de esos grupos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, se clasifica al individuo y luego esos individuos conforman grupos, conforman segmentos de personas que se jerarquizan. Ahora bien, ese concepto, el concepto de estratificación social, viene desde hace se viene construyendo a través de una tradición y a través de una historia de los distintos tipos de sistemas de estratificación que han habido. Como ustedes ya han estudiado y comprenden que existen sistemas de estratificación abiertos y sistemas de estratificación cerrados, ¿sí? Vamos a comenzar con uno de ellos, el sistema de estratificación cerrado, conocido como el sistema de esclavos. Como pueden ver en la imagen que yo les presento a continuación, es una imagen muy contundente en relación a este vínculo que se da en el sistema de esclavos, este vínculo en el cual hay una posesión de un individuo por sobre otro, esa posesión de un individuo sobre otro muchas veces se funda en una concepción, en una ideología, se funda también en una cuestión jurídica, en una cuestión religiosa, ¿sí? Es importante que quede claro que es un sistema de estratificación cerrado debido a que no permite la movilidad de esas personas. Es muy difícil que una persona que pertenece al grupo de esclavos pase a formar parte de otro grupo que sería el grupo de amos, por así decirlo, u otra clase. Bien, lo importante a todo esto es que la esclavitud como sistema ha sido abolido ya hace muchos años, por lo tanto, es un sistema, en términos de estudio hoy por hoy lo que realizamos. Sí podemos encontrar en nuestras sociedades actuales distintos tipos de esclavitudes, pero no en términos de estratificación social. Estoy hablando de esclavitud como puede ser las prostituciones, los sistemas de prostituciones que se generan, o bien esta nueva tendencia que se ha dado últimamente, tendencia bastante fea desde mi punto de vista, de la trata de blancas que se denomina o el manejo de personas. Bien.
Continuamos así con otro de los sistemas cerrados de estratificación, que es el sistema de castas. El sistema de castas se funda en un honor y en un honor social que se hereda y en el cual forma parte de la persona forma parte de distintos grupos y esos grupos son denominados castas, fundadas también en la religión, tienen la particularidad de ser grupos homogéneos entre sí y a su vez que se diferencian de manera marcada con otros sistemas de castas. Estos sistemas son propios del hinduismo, propios de la India, ¿sí? Que nuevamente vuelvo a repetirlo, son sistemas de estratificación cerrados en los cuales no se permite la movilidad social. ¿Sí? Bien, y por último vamos a pasar a el sistema de clases. El sistema de clases propio de las sociedades capitalistas. Aquí les presento una imagen famosa en la cual nos presenta la pirámide del sistema capitalista y poco a poco vemos cómo esta pirámide se distribuye en las personas en ella y digamos con ciertas características esa distribución de personas, características que se diferencian entre sí estos grupos, estas clases y a su vez se diferencian entre ellos mismos a su vez. Bien, el sistema de clases tiene la particularidad de ser un sistema abierto, el cual permite la movilidad social de los individuos. En la actualidad, esa movilidad social se da en términos de las nuevas posibilidades y los distintos factores que influyen en esa movilidad social. Bien, es importante que tengamos en cuenta este concepto de que las clases, de alguna manera, en esta modalidad, permite que las personas puedan transitar las distintas clases dependiendo de distintos factores que influyen dentro de ese cambio, de esa movilidad, y esa fluidez las personas la experimentan a través de distintas situaciones, distintas realidades en las cuales conviven, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esto? Distintas situaciones vinculadas a la experiencia en términos de los modos de vida, en términos de las características que se generan, ¿sí? Creo que aquí se puede ver bien esta distinción entre cada uno de estos segmentos o de estos grupos, ¿sí? Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que todos los sistemas de estratificación y puntualmente el sistema de estratificación por clases son sistemas que en la mayoría de las sociedades están fundadas a través de una creencia, a través de una ideología, a través de una concepción que tiene la población vinculado a su lugar social o a la posición social en la cual ubica en estas sociedades. Bien, es importante de esta manera cómo la ideología influye, así como la ideología podemos considerar como ideología la religión, que de alguna manera genera esa tranquilidad por tranquilidad lo digo en mis términos, ¿no? Plantea esa tranquilidad de ciertas personas de la posición que ocupan y de, digamos, la trayectoria que van a ocupar en su futuro, en su destino social. Bien, ahora quería ingresar, ahora sí, en un concepto importante, que es el concepto de movilidad social. Como ustedes ya han estudiado, el concepto de movilidad social permite identificar distintos tipos de movilidades con movilidad ascendente, movilidad descendente, en el cual podemos encontrar cómo una persona cambia de posición y experimenta esa nueva forma, ese nuevo lugar. Ahora bien, esa experiencia en algunos casos tiene características, podríamos denominarlas positivas o más agradables, y en otros casos no es tan así, sino por el contrario, la situación en la que se vive es una situación sumamente complicada y que afecta al entorno, al hogar en el cual la persona se maneja. Bien, para ello es importante a su vez también tener en cuenta la importancia de
otro tipo de movilidad que no genera una gran conmoción en la persona o bien en el ámbito en el cual se maneja, como es la movilidad horizontal, en el cual la persona desde su criterio considera ese cambio debido a sus nuevas posibilidades o lo que él cree que le puede llegar a generar nuevos aportes. Ahora bien, para hablar sobre la movilidad social individual, ¿sí? Quería demostrar a través del presente ejemplo. Es un extracto de una película en el cual van a ver a un protagonista. La película se llama The Full Monty. ¿Sí? El fragmento de esta película tiene la particularidad de, digamos, focalizarse únicamente en uno de los protagonistas de esta película. Es una persona que tendrá alrededor de 50 años, que experimenta, ¿sí?, la situación, lo experimenta en términos, no lo digo, digamos, en términos a ver cómo lo puedo decir, lo experimenta en el sentido de socialmente, lo experimenta y en su grupo de pares, experimenta esa sensación de estar sin empleo, sin poder conseguir un nuevo empleo, se considera una persona grande, tiene un nivel de vida, ¿sí? Asiste a un club de trabajo, en ese club de trabajo confluyen personas que anteriormente eran los trabajadores en los cuales él tenía a cargo. Bien, y de esta manera nuestro protagonista del extracto del día de hoy, que se llama Gerard, él muestra cómo se da esa situación crítica frente a su esposa, que no le puede, digamos, no le puede seguir brindando el nivel de vida que tenía hasta el momento, como así también como sus amigos le piden, ¿sí?, sus compañeros le piden que, digamos, forme parte de otro proyecto del cual él no está completamente convencido. Explico esto porque, bueno, es una película que vamos a ver un aspecto muy distinto de, digamos, el show o lo que nos permitió en ese momento la película. Los invito a verla. Cuando volvamos vamos a seguir comentando acerca de este ejemplo. Bien, aquí estamos nuevamente en el segundo bloque del módulo 4 de la materia Sociología General. Tal como ustedes han podido ver hace un instante y como yo presenté antes de que vieran este extracto de la película, han podido ver la experiencia de digamos, como dije anteriormente, experiencia en términos de situación real que ha tenido que vivir esta persona, no en términos de laboratorio o en términos de una prueba, ¿sí? Esta experiencia que tiene digamos, este papel, este rol que juega esta persona mayor, que se llama Gerard, de la película, como les dije anteriormente, que de alguna manera sufre la situación de una movilidad social en términos descendentes, tiene dificultades con su esposa para poder seguir manteniendo el nivel de vida que tenía anteriormente, surgen dificultades cuando no puede, digamos, y siente la desesperación frente a no poder conseguir un nuevo trabajo, más allá de la cuestión anecdótica de la situación que le realizan estos compañeros de, digamos, de club de trabajo en los cuales ellos asisten. ¿Sí? Cómo esta persona siente la desesperación frente a la entrevista laboral y el planteo de qué era lo que estaba haciendo en los últimos meses. ¿Sí? Todas estas experiencias que esta persona, que este actor, digamos, que este rol en la película fue experimentando, de alguna forma nos presenta una realidad muy contundente hoy por hoy en una gran cantidad de lugares y de sectores de la población. Bien, este ejemplo nos permitió hablar acerca de la movilidad descendente, ¿sí? Me pareció apropiado ya que una movilidad ascendente es, digamos, podemos imaginarla o bien podemos pensarlas en términos de algún ejemplo que seguramente les ha llegado a ustedes o a alguna otra persona o alguna otra personalidad del ambiente público. Bien, es por eso que quería plantear esta situación que nos presenta este extracto de la película. Bien, y ahora quería presentarles otro ejemplo. Cuando hablamos de otro concepto sumamente importante vinculado a la movilidad, que es el concepto de movilidad social estructural, en el cual estamos hablando ya no de una persona, ya no de las experiencias que, digamos, transita una persona cuando tiene cierta movilidad social, sino que estamos hablando de un gran grupo de personas. Y para ellos los invito a ver la siguiente infografía, ¿sí? Esta
esta infografía salió publicada en el diario Clarín en el año 2006. De alguna manera la presento en estos años, ya que hace como una especie de continuación con el gráfico que ustedes tienen en el GoCourse para analizar la movilidad social estructural. Y aquí podemos ver dos líneas de estudio de una sociedad, ¿sí? Una línea de pobreza y una línea de indigencia, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la línea de pobreza es la que está en color rojo, la línea de indigencia es la que está en color azul. ¿Qué implican cada una de estas líneas? Implican en análisis de un estrato poblacional, ¿sí? Puntualmente de un segmento poblacional, en el cual mide los hogares y el nivel de ingreso que tienen los hogares, y si ese nivel de ingreso que tienen los hogares, ¿sí? Ayuda, o digamos, no ayuda, sino que permite el acceso a una canasta básica de alimentos, como puede ser en el caso de la línea de indigencia, o una canasta básica de alimentos y de servicios para hogares, estamos hablando, hogares tipo de 4 personas, en el caso de la pobreza. Digamos que los recursos de las personas que están por debajo de la línea de indigencia hace que con su salario, con su ingreso, una familia, un hogar, no tenga la capacidad de poder comprar una serie de alimentos básicos para su subsistencia. En el caso de la pobreza, las personas que están por debajo de la línea de pobreza son los hogares, ¿sí? O las familias que no tienen acceso a una canasta de alimentos, como así también de servicios. Puntualmente quería focalizarme, eso ha sido, digamos, la presentación del gráfico, lo que he realizado hasta el momento. Quería acotar también que este gráfico es el resultado que, digamos, este gráfico lo ha realizado el diario Clarín, pero el análisis de los datos y la información de los datos ha sido realizada e investigada a través del INDEC comparando los distintos segmentos de los años desde el 2003 hasta el 2005. Bien, vamos a acercarnos ahora sí a la línea de pobreza y puntualmente la idea de vincular este ejemplo con la movilidad social estructural es que vemos en la línea de pobreza que ha habido un descenso, una tendencia paulatina hacia el descenso. ¿Qué implica ese descenso? Que ha habido una gran cantidad de personas que han pasado de un estadio de por debajo de esa línea de pobreza, han pasado a una situación de mejora, ¿sí? En el cual podríamos denominarlos, ya pertenecen a otra clase o han podido subsanar, digamos, han podido salir de ese ámbito, ¿sí? Es importante que quede claro, ¿sí? Este ejemplo, esta idea de que hay una gran cantidad de personas que en un transcurso del tiempo, desde el año 2003 hasta el año 2005, tomado estas mediciones a través de los semestres de cada uno de los años, cómo estas personas han ascendido, han podido subir y han podido mejorar su situación social, ¿sí? Bien, espero que haya quedado claro el ejemplo y que haya podido explicarlo, ¿sí? De alguna manera, digamos, explicarlo de manera clara para que ustedes puedan comprenderlo. La idea principalmente de este ejemplo es que ustedes tengan en cuenta la importancia de lo que son digamos, los resultados, las presentaciones en términos poblacionales y en términos de estratificación social. Seguramente ustedes que están iniciando sus carreras van a tener la oportunidad durante el transcurso de sus estudios, como así también cuando una vez que hayan terminado los estudios y ya sean profesionales, poder trabajar con este tipo de información sumamente importante, sumamente relevante para distintos ámbitos, distintos aspectos, distintos estudios de la realidad. Bien, vamos a pasar ahora sí a analizar algunos aspectos de este fenómeno, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de estas situaciones que se dan o este aumento del desempleo o bien digamos, descenso de personas hacia una situación más delicada, encontramos que existen factores. Yo aquí he mencionado algunos brevemente, a modo de que ustedes
tomen consideración que esto no es una situación puntual, ni que tampoco es propia del individuo, ¿sí? No es una cuestión, no es un factor pura y exclusivamente individual, como vemos aquí, sino que es un conjunto de factores que se agrupan entre factores estructurales y factores individuales, ¿sí? Ese conjunto de factores hacen a que se generen determinados movimientos socialmente y que influyen dentro de nuestras sociedades. Bien, estos factores, dentro de los factores estructurales, tenemos la estructura ocupacional, ¿sí? ¿Qué características tiene, digamos, la población económicamente activa de un país? A su vez, las características poblacionales en términos de los índices de natalidad, que en la mayoría de los casos corresponden a los sectores más marginables, más marginados, a los sectores que tienen ciertas dificultades de poder salir